Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. TIGC Centro 96.3 evoluciona. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Saludamos a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Saludo a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Efectivamente, hoy es día miércoles de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica con el programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre de 7:20 a 8:20 en 96.3. Y les recuerdo una vez más, transmitimos en simultánea. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede seguirnos escuchando en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. En nuestra página de Facebook en este instante está saliendo la señal en vivo, ahí le hemos dejado un link. La dirección muy sencilla, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, amigos, reiterarles la bienvenida a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, donde hoy abordaremos un tema de gran relevancia para la historia jurídica y social de Costa Rica: la creación del Colegio de Abogados y Abogadas en el año 1881 y su trascendencia en la construcción del Estado de Derecho. En una época marcada por la consolidación de las instituciones nacionales, la fundación del Colegio de Abogados representó un hito en la profesionalización del ejercicio legal y en la defensa de los principios éticos y democráticos. Acompáñenos a recorrer este periplo histórico desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad costarricense actual, analizando cómo esta institución ha influido en la justicia, la política y la defensa de los derechos humanos. Vamos a escuchar ahora primeramente las palabras del licenciado Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Francisco.
Buenos días, don Edgar. Un gusto saludarle. También saludar a don Tomás Federico Arias Castro, coordinador de Historia del Colegio de Abogados, su director ejecutivo, don Alan Salazar, que nos acompaña, y a todas y todos los radioescuchas del programa Horizonte, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y agradecer especialmente a Dios por el don de la vida y el don de la salud. Y tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer a mi madre, a mi padre, dos personas que me infundaron valores. También saludar especialmente a todos los abogados y abogadas de Costa Rica, notarios y notarias que también forman parte de este lindo gremio, litigantes, jueces, fiscales, asesores y personas que se desempeñan en los diferentes campos del derecho, a mis compañeros de junta directiva, a los coordinadores y miembros de las 40 comisiones especializadas con las que cuenta nuestro colegio, y al fundador, que no podemos olvidarlo, don Eusebio Figueroa, pero que eso se va a tratar el tema ahora más adelante, don Tomás, que es una enciclopedia con la historia de nuestro colegio. Hoy nos complace compartir con toda la audiencia de este programa los 144 años de éxito que ha tenido esta institución, en la que hemos contribuido e influido, como bien lo señala usted, don Edgar, en nuestro país, no solo en la enseñanza del derecho, sino en la contribución a la justicia, a la paz social, a la democracia y a la institucionalidad costarricense que hoy tenemos. En estos 144 años hemos sido la casa de enseñanza superior del derecho, hemos sido también casa de la justicia, porque hemos sido también sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también nos dedicamos a labores propias de la labor social que hacemos a través de las defensorías del Colegio de Abogados que están en todo el país. Hoy queremos profundamente agradecer a todos los abogados y abogadas por haber escogido esta linda profesión que amamos, y sobre todo ese inmerecido honor y privilegio que me dieron de presidir este honorable Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que le ha dado tanto a este país y le sigue dando, entre otras, algunos presidentes de la República, también, desde luego, presidentes del Poder Legislativo y Judicial, y sobre todo el servicio social que brindamos en todo el país. Creo que es importante también llamar a la reflexión y hacer un llamado al rescate de la ética, los valores, el decoro, la honorabilidad y el respeto, señorío, de nuestra profesión, que se ha tratado de diluir con el tiempo. Pero, don Edgar, agradecer este espacio que me da de introducción en este programa, y que esperamos que sea del agrado de toda la audiencia del programa Horizontes, la voz del colegio. Muchas gracias, don Edgar. Gracias, licenciado Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por esas palabras al inicio del programa de hoy. Ahora escuchemos con mucha atención al licenciado Alan Salazar López, director ejecutivo. Don Alan, bienvenido a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un gusto compartir con usted. Buenos días, don Edgar, señor presidente, don Francisco, buenos días, licenciado Federico, buenos días, y a todos y todas las agremiadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Feliz aniversario. Muy importante recalcar lo que dice nuestro presidente: el decoro de nuestra profesión sobre nosotros descansa el ejercicio jurídico de este país, y por lo tanto tenemos que portar con orgullo ese estandarte. Así que tengan ustedes de verdad un gran día, y que no perdamos jamás el norte de nuestro deber como ciudadanos y como aquellos que ejercemos esta noble profesión en este colegio que agremia, que es la única institución que representa la totalidad de los agremiados y agremiadas de Costa Rica. Gracias, don Edgar. Muchísimas gracias
al director ejecutivo del Colegio de Abogados, el licenciado Alan Salazar López, quien también ha dirigido unas palabras el inicio de este programa. Ahora sí, vamos con nuestro invitado. Le damos la bienvenida al licenciado Tomás Federico Arias Castro, coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con el tema Periplo histórico de la creación del Colegio de Abogados en el año 1881. 144 años de la creación del Colegio de Abogados, esa es la celebración que estamos llevando a cabo el día de hoy. Bienvenido, licenciado Tomás Federico Arias Castro, es un gusto compartir con usted nuevamente. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días también para don Francisco y para don Alan, y compartiendo efectivamente las valiosas palabras que se han emitido aquí para todos los que tenemos el honor de formar parte del gremio forense en Costa Rica. Estamos cumpliendo 144 años de distinguida historia y, pues, como todo hecho social, el Colegio de Abogados fue producto, don Edgar y radioescuchas, de una serie de factores, eventos, circunstancias, personajes y decisiones que se concatenaron en 1881 para darle al país no solo su primer colegio profesional, sino además el que posee la mayor cantidad de agremiados que han ejercido la presidencia de la República, la presidencia, como decía bien don Francisco, de los poderes del país y en efecto pues en general de la historia costarricense. Muchísimas gracias. ¿Desea usted que empecemos entonces con los antecedentes? Le escuchamos con mucha atención porque estamos deseosos de escuchar la presentación suya. Adelante, le escuchamos con atención y con mucho respeto. Gracias, don Edgar, muy amable. El ejercicio de la profesión jurídica en Costa Rica tiene dos etapas muy claramente identificadas y, diríamos nosotros, identificadas con una serie de eventos que marcan un antes y un después en el ejercicio, repetimos, de esta profesión. Cuando uno hace un análisis de este tema entre los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, la época colonial en Costa Rica, encontramos dos particularidades. No hubo una sola persona que en Costa Rica se dedicara al ejercicio propiamente de la abogacía, como nosotros lo entendemos, por razones obvias. Costa Rica en aquel momento, por una realidad económica, cultural, histórica, social, no tenía todos los factores necesarios para que una circunstancia de estas se diera. Y el otro factor era la existencia de una figura muy peculiar en nuestra historia colonial, la cual era la del escribano. Y me explico para todos los estimables radioescuchas. El escribano era aquella persona encargada por las autoridades, en este caso virreinales en particular y monárquicas en general españolas, para que redactase todos aquellos documentos en los que se hicieran operaciones comerciales entre las personas. Entonces, como bien su nombre lo dice, este escribano redactaba todo tipo entonces de textos, por ejemplo, de compras, de ventas, de alquileres, de cesiones, de hipotecas, de cualquiera de estos negocios jurídicos, y en los cuales necesitaba que quedase una constancia fehaciente de esto, pues para cualquier ulterior circunstancia que se necesitara luego comprobar. Esto, como ustedes podrán notar, y estoy seguro las personas que nos escuchan entenderán que es el actual notario, tenía la peculiaridad además de que era un cargo perenne. ¿En qué nos basamos para esto? El cargo se compraba, de hecho se ponía a subasta por parte de las autoridades españolas y la persona que finalmente lograba adjudicarse el puesto sabía que por el resto de su vida iba a poder ejercerlo. Con lo cual ustedes me comprenderán, era un cargo pues sí, muy apetecible en términos laborales porque se sabía que entonces si no pasaba algo fuera de lo común, pues podría tenerse el ejercicio de esta actividad por el resto de la vida. Lo otro que me parece importante, como se necesitaba agrupar todos esos documentos y todas estas circunstancias notariales en un solo libro, se empezó a utilizar, basándose en el derecho romano, una palabra muy peculiar, el famoso protocolo, palabra que en el derecho romano viene de la idea de agrupamiento, el acopio de todos estos documentos en un solo libro, y por eso se llama protus colium, que significa primeras documentos o primeras comparaciones documentales. De esos libros, de los cuales
actuales, don Edgar y radioescuchas, tenemos muchos de los originales de esos siglos resguardados en nuestro archivo nacional y por tanto pueden ser vistos o consultados por cualquier costarricense, nos damos cuenta que efectivamente entonces estos escribanos se dedicaban a ese ejercicio, pero además empezaron a influir de manera bastante, diríamos nosotros, importante en las decisiones de los antiguos cabildos. ¿Por qué? Porque eran personas letradas, porque eran personas respetadas y porque además eran personas que tenían el respaldo o la buena fe de la mayoría de los habitantes, y eso empieza a hacer que ellos también empiezan a incursionar en las primigenias decisiones políticas que Costa Rica está haciendo ahora sí, ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta introducción la hacemos con el fin de explicitar lo siguiente. Ya para inicios del siglo XIX y por una serie de reformas que han venido aquí al país producto de la implementación de la primera constitución política de España y de América y por tanto de Costa Rica, la famosa Constitución de Cádiz, se va a crear la figura del letrado. Y esta figura del letrado, don Edgar y Radio Escuchas, es el antecedente, ahora sí, directo, de lo que usted y yo entendemos como el abogado o la abogada en nuestros días. ¿Por qué decimos esto? Porque el letrado, a diferencia del escribano, ya no se va a dedicar a escriturar negocios jurídicos, va a tener una palabra que marca la diferencia: asesoría jurídica de las personas. Y entonces este letrado, que empezará en un primer momento asesorando a las autoridades políticas, municipales, de los cabildos, de los ayuntamientos, de las juntas, va entonces a empezar también a brindar en un futuro inmediato esas mismas funciones, pero a personas privadas. Aquí la primera persona que tenemos bajo esta tesitura es el licenciado Rafael Barroeta Castilla, pero con una peculiaridad. Don Rafael Barroeta era salvadoreño. Entonces, como ustedes me entenderán, la primera persona que ejerce esas primigenias funciones no es costarricense, y entonces empezamos a tener la necesidad de que sea un compatriota también el que pueda acceder a este tipo de funciones. ¿Y quién es la persona? A quien nosotros, los abogados y abogadas costarricenses, tenemos el honor de tener como nuestro primer colega. Bueno, el licenciado José María Zamora y Coronado, nacido en Cartago, quien en 1805 viaja a Ciudad de Guatemala, estudia la carrera jurídica en esa Universidad de San Carlos Borromeo de la capital guatemalteca, y en 1809, don Edgar y Radio Escuchas, se convierte en el primer abogado costarricense. Ahora sí, hay que hacer una aclaración aquí. Don José María nunca regresó al país. Tal fue su talento, tal fue su valía, que inmediatamente se trasladó a trabajar a Cuba, y de ahí se traslada a viajar a España, luego regresar a Cuba, y hará toda su vida profesional en esos países. Como repito, nunca regresará al país, pero sí tenemos ese primer detalle específico del primer jurista costarricense. Entonces, dicho todo lo anterior, una vez que se da el tema de nuestra independencia, esa ruptura que todos conocemos en 1821 respecto de España, empieza a surgir, siempre lo decimos así con nuestros alumnos en la universidad, la tercera gran o el tercer gran acontecimiento con este término de nosotros los juristas. Como se necesitaba de manera imperiosa que la administración pública costarricense y la institucionalidad que estaban haciendo contase con sus primeros juristas, le va a corresponder a dos grandes personajes de nuestra historia, lo cito de una vez: el licenciado Braulio Carrillo Colina, el licenciado Manuel Aguilar Chacón, convertirse en los dos primeros juristas costarricenses que trabajan en Costa Rica. De hecho, una palabra muy francesa, el bufete, que es simplemente la otra manera de decir una oficina para atender personas, pero en idioma francés, lo va a abrir precisamente don Manuel Aguilar Chacón en la ciudad de San José en 1824. Véase que entonces el año pasado se estaban celebrando 200 años de la apertura de ese 1824, qué increíble. 24, sí señor. Y don Braulio Carrillo Colina, uno de los personajes más trascendentes, don Edgar y radioescuchas de nuestro país, se convierte en el primer jefe de Estado de nuestra nación en ocupar
ese cargo siendo jurista a partir de 1835. Estos acontecimientos, como podrán apreciar los estimables radioescuchas, lo que nos lleva entonces es a la idea de que está faltando un elemento, porque véase que en todos los casos estos primeros juristas tuvieron que salir del país para poder estudiar Derecho, porque dije, José María Zamora y Coronado en Guatemala, mientras que don Manuel y don Braulio estudiaron en Nicaragua. Es entonces donde viene el cuarto gran elemento. Costa Rica había tenido su primer centro de estudios desde 1814 bajo el nombre de Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Cuando nosotros logramos nuestra independencia, esta casa de enseñanza que había sido privada se convierte en un centro público de enseñanza en 1825. En aquel entonces, don Juan Mora Fernández entiende que se necesita tener un centro de estudios colegiales, como no era la casa de enseñanza, para poder, diríamos nosotros, posibilitar que la enseñanza empiece de una manera, digamos, sistemática y formal. Es por eso que hace 200 años, precisamente en 1825, esta casa de enseñanza queda bajo la égida del Estado, y atención por favor a este detalle. Se toma una de las decisiones más brillantes, pienso yo, de nuestro derrotero educacional, porque por primera vez se incluye lo que en aquel momento se llamó estudio de los derechos, así como suena en plural, estudio de los derechos. ¿Y a qué se estaban refiriendo nuestros antepasados con esto? A que se abrieran, don Edgar y Radio Escuchas, cátedras o cursos o clases para enseñar, por una parte, derecho civil, o sea, la parte básica de los contratos jurídicos, y por otra parte, derecho canónico. En una época en la que el tema de la religión estaba tan fuertemente arraigado en la sociedad costarricense, se entendía también la necesidad de que se le permitiera al estamento eclesiástico pues impartir algunas materias también relacionadas con derecho y teología. ¿Qué lleva esto? A que entonces, 5 años después, en 1830, por fin, y véase que estoy hablando de un periodo ya largo de 5 años, se logra abrir la primera materia en Costa Rica de la que tenemos prueba en nuestro archivo nacional, que es precisamente Derecho Civil, y se va a convertir el licenciado Valentín O'Connor en el primer profesor de Derecho en la historia de nuestro país. Estuvo impartiendo lecciones de 1830 a 1832, y con eso, don Edgar y Radio Escuchas, como usted me comprende, ahora sí, se desencadena que los primeros estudiantes empiezan a llevar las materias. Hay que decirlo sinceramente, algunos llevaban una materia en un momento, suspendían, volvían a retomar, en un momento en que todavía se está como forjando esa idea de unidad sobre lo que debe ser una carrera, y esto va finalmente a consolidarse hasta 1843. ¿Por qué decimos esto? Porque en el que el suscrito considera que es tal vez el punto de la educación, diríamos nosotros, superior más importante del país en el siglo XIX, se transforma a la casa de enseñanza en la Universidad de Santo Tomás. Estamos teniendo los costarricenses por primera vez un centro universitario. Y don Edgar y Radio Escuchas, ¿cuál es la primera carrera que se funda? A la primera carrera que se le da esa condición, y lo más importante, la primera carrera a la que se le va a brindar la posibilidad de tener una licenciatura va a ser Derecho. Y ahí, en ese momento especial de 1843, es cuando arrancan ya no los factores mediatos, sino ahora los factores inmediatos de lo que va a ser la creación del primer colegio de abogados y abogadas. Interesantísimo el recorrido que nos está llevando usted, licenciado. Estamos escuchándolo con mucha atención, y aquí estoy recibiendo muchas felicitaciones para usted. Dicen que toda una cátedra es la que usted está exponiendo hoy acá en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Por otro lado, algunos colegas suyos dicen, esta es la proyección que queremos por parte del colegio. Magnífico, una felicitación para la Junta Directiva por esta iniciativa. Continúe, licenciado. Gracias, qué amable, don Edgar, y también gracias muy sinceras para las personas que nos escuchan. Decíamos entonces el punto de inflexión de 1843. ¿Por qué señalamos este punto con tanta vehemencia? Porque en el instante, don Edgar y Radio Escuchas, en que se va a crear esa primera carrera forense, no se le da el nombre de Derecho, se le da el muy europeo
nombre de carrera de jurisprudencia, y nos explicamos. La mayoría de carreras jurídicas en el siglo XIX en suelo europeo le daban este nombre a los estudios jurídicos por una razón muy sencilla, porque la mayoría de las materias iban enfocadas a entender o a analizar o a sistematizar cómo era que los jueces emitían sus sentencias, cómo era que llegaban a sus conclusiones jurídicas, cómo era que debían los futuros alumnos poder entonces refutar las apreciaciones de un juez, analizarlas, criticarlas, complementarlas. Por eso es que se le da el nombre de jurisprudencia. Y atención entonces, al darle nosotros también ese nombre a nuestra carrera, pues obviamente cuando uno ve el primer programa, que hemos tenido la muy valiosa ocasión de ver las primeras materias que se impartían, pues efectivamente iba enfocado bajo esa tesitura obviamente jurisprudencial. Es entonces cuando en el primer reglamento o ley orgánica, para ser más específico, de la Universidad de Santo Tomás, yo invito a todas las personas a que si pues estuviesen más interesados en este tema, se pudiese ver con ojo de lupa el artículo 107. En ese numeral se establece que toda persona que se graduase de la carrera de de la carrera de jurisprudencia, tenía la obligación imperativa de incorporarse ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, don Edgar y Radio Escuchas, lo que estamos teniendo aquí es el primer requisito gremial en la historia del país, en donde se le dice a toda persona que se gradúe como jurista, si usted desea laborar, tiene que aplicar un examen ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no solamente para probar su nivel de conocimiento, sino para que usted quede inscrito, y véase con todo respeto que hago mucho énfasis en esa palabra, inscrito ante las autoridades nacionales para que usted pueda hacer ejercicio de la profesión. Empieza esto a darse, ya de hecho a partir de 1847 empezamos a ver los primeros expedientes de incorporación, hasta que en 1857, una década exacta después, vemos la segunda gran reforma. Bajo la visionaria, diríamos nosotros siempre trayectoria del presidente Juan Rafael Mora, se emite un nuevo reglamento, ahora sí, de la Corte Suprema de Justicia. Y se establece en 1857 lo siguiente: toda persona que se haya egresado de la carrera de jurisprudencia de la Universidad de Santo Tomás, además de presentar este examen ante los magistrados, de pleno derecho, y esa frase es muy importante, de pleno derecho entrará a formar parte del gremio de la abogacía. ¿Por qué hacemos énfasis en esto, don Edgar y Radio Escuchas? Porque véase que entonces es un derecho que usted está adquiriendo profesional, no es un derecho académico, no es un derecho universitario, hay que hacerle el deslinde. Una cosa era lo que usted estudiaba, lo que usted aprendía y lo que usted conocía en la universidad, pero si usted luego aspiraba a llevar eso a la vida real, a la vida material, a usted se le va a dar ese derecho para poder ejercer su profesión, sí y solo si cumplía con esos requisitos. Veas entonces que estamos viendo en todos estos antecedentes cómo se está queriendo entonces propiciar que la persona que estudia la carrera jurídica sepa que va a tener que cumplir ulteriormente a sus estudios toda esta serie, obviamente, de requisitos. Y así, por el resto de la década de los años 50, luego vendrá toda la década de los años 60 del siglo XIX y los primeros 5 años de la década de los 70, esto se mantiene inalterable, hasta que llegamos al último punto, don Edgar, de los que yo considero son los antecedentes necesarios de conocer el día de hoy. En 1875, y producto sobre todo de un gran influjo que habían empezado a tener aquí los idearios del positivismo jurídico, y me explico aquí para los radioescuchas, de una de las ramas del derecho que trata sobre la idea de que debe aplicarse la ley de manera estricta y sus principios sin ningún tipo de interpretaciones o cortapisas, empieza entonces a generarse la idea de crearse una entidad, y ya sé que utilizo con mucho cuidado las palabras, una entidad que ya no esté bajo la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial, sino que es una entidad independiente, autónoma, que fiscalice, que vigile el ejercicio profesional de los juristas. 2 distinguidos abogados extranjeros, el licenciado cubano José María Céspedes Orellana y el licenciado guatemalteco Rafael Jauregui,
plantean esta necesidad e incluso, don Edgar y radioescuchas, publican en un periódico que ya no existe, el famoso El Costarricense, que se puede consultar en nuestra hemeroteca nacional, un proyecto, y así se llama, Proyecto de Reglamento para un Colegio de Abogados. Véase, don Edgar, que es la primera vez que estoy utilizando esa palabra, colegio. No había existido nunca en nuestro país. Correcto. ¿Y por qué este momento es tan importante? Porque resulta ser que en el derecho romano, nos estamos yendo 2500 años en el pasado, había surgido una palabra muy jurídica que precisamente es collegium. ¿Y a qué nos referimos con esa palabra? Es la unión de tres vocablos, col, el jums. ¿Qué significa eso? Unidos por la ley. Es una frase o es una expresión precisamente utilizada entre juristas romanos, porque cuando un grupo de personas se reunía para tomar una decisión jurídica o que tuviera alcances jurídicos, por eso se decía, están unidos por la ley o col el jum. Y resulta ser que de esa palabra, don Edgar, surge, pues obviamente castellanizado, la palabra colegio, y véase qué interesante, no solo para los juristas, para cualquier gremio, de cualquier profesión que se reúna, se utiliza la palabra colegio porque hay un elemento jurídico que los une, es decir, una ley interna que no solamente los obliga a incorporarse a ese colegio para ejercer la profesión, sino más importante, para que se vigile y se fiscalice el ejercicio de la misma. Pues bueno, bajo esas tesituras, ese proyecto publicado, repito, en el periódico El Costarricense, un año después, en 1876, no va a tener el apoyo correspondiente, digamos, de las autoridades de aquel momento por una cuestión política. ¿Quién dirige al país? El general Tomás Guardia Gutiérrez. Y la mayoría de integrantes del gremio son, diríamos en términos históricos, antiguardistas. Gente que no está de acuerdo con el ejercicio irrestricto que don Tomás hace del poder desde 1871. Don Tomás no permite que este colegio o esta idea vaya a materializarse, y lo cierto es que simplemente queda para nosotros los historiadores del derecho en esa referencia documental a la que yo hago alusión. Es entonces, 5 años después, cuando se unen todos los factores, y déjeme decirle que fue como una especie de unión muy peculiar, porque en 1881 don Tomás ha empezado a tener una serie grave, muy grave, don Edgar y radioescuchas, de afecciones pulmonares, y resulta ser que sus médicos le recomiendan viajar a España, que en aquel momento se creía podía, por sus circunstancias médicas profesionales, darle una mejor atención a su alicaída salud. La salida de don Tomás como gobernante implica necesariamente que el segundo al mando asuma el poder. ¿Y quién es esa persona? Que sería la actual figura del vicepresidente, pero que en aquel momento se le llama primer designado, don Salvador Lara Zamora. Don Salvador asume el poder de manera interina, viaja a Guardia hacia Madrid, y en ese momento preciso, don Edgar y radioescuchas, el doctor Eusebio Figueroa Oriamuno, que no solamente era uno de los más destacados abogados del país, había sido rector de la Universidad de Santo Tomás, canciller de la República, diputado constituyente, ministro de Justicia, y si todo eso no fuera suficiente, era el segundo abogado costarricense que había obtenido un doctorado en Derecho. Toma el proyecto de 1876, lo renueva por completo. De hecho, si uno hace una comparación entre los documentos, le cambia casi la mitad de los artículos para renovarlos y para poderlos adicionar al momento histórico al que estamos haciendo alusión, y momento estelar de la historia de esto que nos permite usted, Edgar, en su prestigioso programa exponer. Llega y presenta ese proyecto ante el Congreso. Cuando llega ante estas circunstancias, el Congreso prefiere que sea el Poder Ejecutivo el que lo haga para que sea más expedito, en una Costa Rica en la que antes podía el Poder Ejecutivo emitir los famosos decretos ley, que tenían la misma fuerza de una norma emitida por el Congreso. Correcto. Y así, el 6 de agosto de 1881, hoy exactamente hace 144 años, se emite el decreto ley número 24, firmado por don Salvador Lara,
como presidente interino del país y, muy importante, con la firma del licenciado Manuel Argüello Mora, ministro de Justicia, quien le da la legitimidad también por parte del Poder Ejecutivo, y se crea el Colegio de Abogados de Costa Rica. Véase que entonces este acto que hoy estamos celebrando de hace 144 años estaba presidido por una cantidad enorme de antecedentes que lo habían permitido, pero que además guarda un estricto nexo con el doctor Figueroa, porque él no solamente es el artífice, repito, de la redacción de la mitad de casi todo el proyecto, sino que es la persona que lo propicia, que lo presenta, que lo impulsa y hace lo que es la justicia histórica. En el momento en que se aprueba esta creación del Colegio de Abogados, una semana después, el 12 de agosto, se convoca, imagínese usted lo que va a ir, al amplísimo número de abogados, que en aquel momento eran 44, para que se reúnan y se escoja su primera junta directiva. Sin lugar a dudas, creo que nadie podría dudar quién es la persona que es escogida por todo el gremio de aquel momento para que se le dé el honrísimo cargo de primer presidente de su junta directiva, el doctor Eusebio Figueroa. Y una vez que el doctor Figueroa se instala, presenta también a consideración de los colegas una nómina para la primera junta directiva que lo vaya a acompañar. Y así sucesivamente, don Edgar y Radio Escuchas, el licenciado Ángel Anselmo Castro queda electo como primer secretario, el licenciado Andrés Venegas como primer prosecretario, el licenciado Benito Serrano como primer tesorero y el licenciado Ascensión Esquivel como primer fiscal. Asimismo, como sus 5 primeros vocales, don Antonio Zambrana, don José Joaquín Rodríguez, don Alejandro Alvarado, don Vicente Sáenz y don Salvador Jiménez. Bajo el nombre del Colegio de Abogados de Costa Rica. Sí, señor, y qué importante que usted me haga esa pregunta, porque incluso el documento original resguardado en el Archivo Nacional, cuando el doctor Figueroa le comunica esta decisión al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, lo nombra incluso así: nosotros, los integrantes del Colegio de Abogados de Costa Rica, les informamos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Esa junta directiva, don Edgar, está compuesta por todos los mejores juristas de aquella época. No vamos a entrar, por supuesto, en el currículum de cada uno de ellos, solo me permito decirles que de esa, don Ascensión Esquivel Ibarra y don José Joaquín Rodríguez serían luego futuros presidentes de Costa Rica. Y en el caso de Antonio Zambrana Vázquez, sería considerado como uno de los más importantes integrantes del Poder Judicial por el resto del siglo XIX y el siglo XX. E incluso don Andrés Venegas, vean qué cosa más curiosa, apenas 4 años después de una carrera brillantísima, y como una nota al pie de página, sería el padre de una niña llamada María Isabel Carvajal, que usted y yo conocemos con el nombre de Carmen Lira. Este conjunto de abogados son los que entonces van a permitir, repito, que a partir de este mes de agosto de 1881, el Colegio de Abogados se convirtiese entonces en la primera entidad gremial de la historia del país. Un día como hoy, de hace 144 años, entonces, nace el Colegio de Abogados de Costa Rica, y ahora después vamos a hablar en el momento en que se le agrega Colegio de Abogados de Costa Rica y abogadas también, que eso es muy importante señalarlo. Vamos a ir un momentito a la cabina central, nos dice el compañero Rolando Jiménez que hay que ir a la cabina central, y retornamos en breve hoy con este programa especial de los 144 años de la fundación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, un 6 de agosto del año 1881. Retornamos en breve. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM.
La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Retornamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Retornamos por este periplo histórico de la creación del Colegio de Abogados en el año 1881. Nos acompaña el coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Él es el licenciado Tomás Federico Arias Castro, quien muy gentilmente nos acompaña hoy para ilustrarnos sobre un hecho tan importante como son los 144 años de la fundación del colegio. Licenciado, los micrófonos son suyos aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muy amable, muchas gracias, don Edgar, de nuevo por la valiosa oportunidad. Decíamos entonces en el último segmento que una vez instalado el Colegio de Abogados, con algunos de los mejores juristas de aquella coyuntura, se presenta casi de inmediato la significativa oportunidad de que el colegio incida de manera directa en uno de los eventos a los cuales enseñamos de manera reiterada a nuestros alumnos en las aulas universitarias, en la que el colegio participó de manera directa. Y me explico al respecto. Costa Rica había tenido su primer código en 1841, siempre gracias a la visión extraordinaria de don Braulio Carrillo Colina, que lo conocemos con el nombre de Código General. Este código había sido reformado en 1857, pero me comprenderán todas las personas que nos acompañan que ya para 1880 este código estaba altamente desfasado y se necesitaba una remoción, diríamos nosotros, muy calculada y muy específica. Pues bueno, el entonces presidente de la República después de Guardia, don Próspero Fernández Oremuno, crea una comisión de juristas para que vayan a presentar un proyecto que no solamente haga una renovación total del derecho costarricense, sino que derogue a la antigua legislación y ponga una en vigencia. Don Edgar y escuchas, ¿cuál es la entidad escogida por la presidencia de la República para que haga este trabajo? El Colegio de Abogados. Es el primer gran evento, apenas 2 años después de su creación, en que va a participar de manera directa, y así, y yo digo esto siempre de manera muy honrosa para nosotros los costarricenses, entre los 9 integrantes de esa comisión va a estar el licenciado José Joaquín Rodríguez Celedón y don Ascensión Esquivel Ibarra. Recordemos, 2 de los integrantes de la primera junta directiva, y se va a agregar un tercer abogado, el joven Bernardo Soto Alfaro, que como ustedes me entenderán, entonces van a ser ahora 3 futuros presidentes de la República. Pero si eso no fuera importante, se le pide a la carrera de Derecho que brinde la oportunidad a que 2 estudiantes de 5º año se incorporen para tener una visión más fresca de lo que se quiere del derecho. ¿Y quiénes son esos 2 chiquillos, uno de 19 y otro de 20 años, que van a ser incorporados poquito antes de graduarse? Bueno, un muchacho llamado Ricardo Jiménez Oremuno y otro chiquillo llamado Cleto González Víquez se van a unir a esta comisión. Y finalmente a otro muchacho de 4º año de carrera, quien era el mejor promedio de la universidad en aquel momento, llamado Alberto Brenes Córdoba, que está considerado en la actualidad como el abogado más famoso de la historia costarricense. Con esos nombres, don Edgar y Radio Escucha, ya se dan cuenta ustedes lo que podía salir, y en efecto lo que resultó, porque en 1885 el Colegio de Abogados es el coartífice de la emisión del Código Civil de 1885, que entrará en vigencia en 1888, norma que está vigente hoy, que sigue aplicándose hoy y que sigue enseñándose hoy. Preguntémonos por un momento, ¿de qué calidad fue el texto que se hizo para que 130 años después se siga enseñando en nuestras aulas y se siga aplicando por nuestros abogados y abogadas? Bueno, esto fue producto del primer gran, diría yo, evento en el que el colegio participó. No habían pasado apenas 3 años, o 5 para ser exactos, cuando el colegio vuelve a participar de manera directa en otro evento que lo marcaría para siempre. La Universidad de Santo Tomás cierra en 1888, por circunstancias que no vienen aquí al caso explicar. Lo cierto es que se presentó la disyuntiva,
¿Qué va a pasar con la gente que ya había iniciado sus estudios en la carrera jurídica, que para ese momento, por cierto, ya había dejado de llamarse jurisprudencia y ahora sí tenía el nombre de derecho? ¿Y qué va a pasar con las futuras personas que quieran estudiarla si se está cerrando la única universidad que teníamos? Don Edgar, en uno de los, diría yo, momentos claves de la historia educativa del país, pero sobre todo del Colegio de Abogados, se le asigna por primera y única vez en la historia a un colegio profesional en materia jurídica que imparta las lecciones de derecho. Es decir, y me explico con toda el cuidado del caso, el colegio asume la parte educativa, la parte académica, para enseñar la carrera de derecho. Y claro que las personas que nos escuchan podrán preguntarse, pero no había sido originalmente el colegio creado para la fiscalización, para la vigilancia, para todos estos proyectos a los que hemos estado haciendo antes alusión. Nunca se habló de materia educativa. Pues bien, la Junta Directiva del Colegio de Abogados, entendiendo la gran responsabilidad que esto significaba, no solamente lo aceptó con todo gusto, basta con ver una serie de actas, documentos en nuestro archivo nacional y en nuestro archivo judicial, sino que además empezó a implementar algo novedoso. A los principales abogados que fueran especialistas en una materia, en una de las partes de la profesión jurídica, se le va a asignar la materia. Y eso es lo que empieza a propiciar la especialización de los primeros profesores en materias jurídicas. O sea, en otras palabras, si teníamos un jurista muy distinguido en penal, dará la materia de la universidad, será lo mismo en civil, será lo mismo en constitucional, será lo mismo en procesales, etcétera, etcétera. Y el Colegio de Abogados entonces, a partir de 1891 y por los próximos, don Edgar y Radio Escuchas, 50 años, ojo a ese detalle, va a impartir la carrera de Derecho. Viera lo impactante de ver en nuestros archivos los títulos de licenciado y de bachiller en Derecho expedidos por el Colegio de Abogados, firmados por el Colegio de Abogados, no por una universidad, y los cuales empiezan a tener lo que se llama la época de oro del colegio bajo esta tesitura que ustedes están escuchando. Me permito decir, si no teníamos una universidad, ¿cómo se llamó esa entidad académica que el Colegio de Abogados estuvo entonces regentando durante estos 50 años? La otrora Escuela de Derecho. Y cuando alguna de las personas que amablemente nos escuchan quisieran saber dónde estuvo ubicada y si queda algún vestigio, les hago una amable invitación. Puede ir a ver cualquier costarricense, el único vestigio que nos queda, en una de las esquinas de la actual Plaza de Justicia en el circuito judicial, hay propiamente en la esquina noroeste, un templete que es la esquina de lo que fue la biblioteca de la Escuela de Derecho y declarado por nuestras autoridades del Ministerio de Cultura como Patrimonio Nacional. Ahí está el recuerdo de lo que fue la enseñanza y la materia jurídica por parte del Colegio de Abogados durante 50 años. Pues bueno, si todo lo que hemos aquí expuesto no fuera suficiente, viene un tema para mí muy valioso de poderles decir. En 1913, y en una carrera que había sido siempre de, obviamente, dominio de los varones, va a ingresar por primera vez una mujer a estudiar Derecho. Ya solamente para poder hablar de todo este tema sería otro programa completo, por supuesto, pero lo que vamos a decir hoy es que ella presenta de manera valiente y pionera una solicitud para ingresar a la Escuela de Derecho y se encuentra con un valladar. No se establecía que la enseñanza pudiera ejercerse por mujeres. Ella cuestiona fehacientemente esta odiosa, diríamos nosotros, circunstancia, y finalmente la junta directiva de aquella coyuntura, considerando que esa circunstancia prohibitiva no tenía ningún fundamento, le permite ingresar y así la estudiante Ángela Acuña Brown se convierte en la primera estudiante de Derecho de nuestra historia y en 1916 en la primera mujer que alcanza el título de bachiller en Derecho. Por circunstancias personales y laborales ella debe separarse de los estudios y será en 1925 en Edgar cuando ella finalmente presente las materias restantes, presente la tesis correspondiente y se convierta en la primera abogada costarricense, lo cual marca otros 2 hitos.
porque junto al hecho de convertirse en la primera colega costarricense, se convierte en la primera centroamericana. Esto que es un hecho muy poco conocido y que siempre he dicho debería ser de amplio espectro por parte de nuestros estudios cívicos. Ella tiene también esa condición pionera a nivel de todo el istmo centroamericano, e incluso si usted lo extiende a Belice y Panamá, se convierte en la segunda, porque sí, Panamá pues había tenido a la primera jurista en 1921. Ya doña Ángela desarrollará por el resto de su vida una serie de papeles importantísimos, a lo cual me permito agregar, es la primera embajadora costarricense en la historia del país. Y finalmente, retomando entonces, ahora sí, al colegio, llegamos al último año de las etapas históricas hasta nuestros días. En 1940, como es bien sabido, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y su ministro Luis Demetrio Tinoco Castro de Educación firman la ley de creación de la Universidad de Costa Rica. Esta circunstancia se da porque como no habíamos tenido universidad en los últimos 50 años, el doctor Calderón Guardia entiende que esto debe acabar de manera fehaciente. Por eso, siendo él el artífice de la creación de la UCF, la gran pregunta, ¿qué pasaba con el Colegio de Abogados? ¿O qué pasó con nuestro colegio? La ley orgánica, al crear a la UCF, toma la carrera de Derecho, la vuelve a colocar dentro de la estructura universitaria y el Colegio de Abogados se desliga de la enseñanza a partir de 1940. Quedando entonces una peculiaridad, don Edgar y Radio Escuchas, y esto voy a hablar de un aspecto muy puntual de nosotros los integrantes del gremio jurídico. Cada colegio profesional tiene un carné o un número de carné que lo representa. Como los anteriores abogados a 1940 habían pertenecido a la Escuela de Derecho regentada por el colegio, se entendió que al desligarse esa escuela de la competencia del colegio y dejarle en la UCB, había que hacer una nueva lista de abogados. Y aquí le hablo a todos los estimables colegas que nos están escuchando. El carnet de abogado que usted posee en este momento pertenece a la tercera lista que ha tenido el Colegio de Abogados en su historia. La primera la tuvo en 1881, la segunda la tendrá en 1891 y la tercera a partir de 1941, a la que pertenecemos todos, porque se quiso empezar de cero con esa ruptura entre lo que va a ser la creación de la UCB y el Colegio de Abogados hasta nuestros días. Ha administrado usted muy bien el tiempo, licenciado, porque todavía nos queda minuto y medio que se lo cedo para que usted haga una especie de cierre. Y entonces nosotros, como ustedes verán, es lo que explica por qué por el resto del siglo XX tenemos esta circunstancia del colegio como la principal entidad fiscalizadora de nuestro gremio jurídico, y que al entrar al siglo XXI se tomó la última decisión en esta gran cronología histórica. En el año 2011 se tomó la decisión de ampliar entonces el nombre de Colegio de Abogados a Colegio de Abogados y Abogadas, por representar entonces, por supuesto, los dos géneros que conforman a nuestro gremio jurídico y que efectivamente pues en el año 2025 está cumpliendo 144 años. Y un detalle muy importante, ¿dónde lo escuchas? En 5 años estaremos cumpliendo 150 años de historia, lo cual pues nos posicionará más, sin lugar a duda, como el principal colegio profesional en Costa Rica que ha tenido en su historia. Maravilloso. Tengo varios mensajes, pero quiero leer un mensaje por acá. Dice: buenos días, don Edgar, feliz cumpleaños al Colegio de Abogados. El colegio ha sido pilar para cumplir con el Estado de Derecho y Social de Costa Rica y clave para mantener la paz social y la democracia de nuestro país. Sin embargo, en la coyuntura actual, donde el Estado de Derecho y Social de nuestro país está amenazado y en riesgo, este colegio se convierte en una piedra angular para seguir manteniendo la paz social y la democracia de Costa Rica. Los felicito atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Igualmente, doña María Los Robledo dice que los felicita. Dice aquí, licenciado Carranza, buenos días, qué orgullo pertenecer a un colegio como el Colegio de Abogados. Nosotros somos la 4ª generación en la familia de abogados al que yo pertenezco, a la familia que yo pertenezco. Don Pablo Mora dice desde la Cruz de Guanacaste: los felicito por el programa excelente. Un saludo para el profesor de la Universidad de Costa Rica, la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, licenciado Gustavo Corella Vázquez. Y el doctor Brenes dice:
Magnífico el programa de hoy. Esto es una joya de programa. Agradézcale por favor al expositor, igualmente al Colegio de Abogados por semejante programa. Es una joya. Por favor, don Edgar, dígame dónde lo puedo descargar. Claro que sí, pueden descargarlo en las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y también en las redes sociales nuestras del programa Radial Horizontes, en nuestro canal de YouTube, programa Radial Horizontes, también en Spotify y desde luego en nuestra página. Licenciado, 15 segundos para que se despida. Agradecerle a don Edgar y a los estimables radioescuchas y colegas tan valiosas palabras para el suscrito y sobre todo haber tenido también la muy significativa oportunidad de estar en su prestigioso programa del día de hoy. Gracias, licenciado. Nuestra reflexión final. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, desde su fundación en el año 1881, ha sido testigo y actor clave en la construcción de un país donde el Estado de Derecho es pilar fundamental. Su historia nos recuerda que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta para la justicia social. Hoy, frente a nuevos desafíos como la digitalización, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, el colegio debe de seguir reinventándose sin perder sus principios como sociedad. Valorar su trayectoria nos ayuda a entender que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar una convivencia más justa y equitativa. Con esta reflexión nosotros nos vamos agradeciendo una vez más la sintonía de todas y todos ustedes y reiterarle la invitación. Recuerde, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Gracias, licenciado Tomás Federico Arias Castro, por su participación. Le agradezco mucho. Muy buenos días. Que pase usted también, don Edgar. Con permiso. Gracias. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, amigos. Nosotros nos vamos. De hoy en 8 regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607.